los que estamos participando aquí, hombres y mujeres. La idea, lo describió bien la Marcela, tan solo quisiera hacer un punto. En realidad aquí no, la idea no es que vamos a hablar sobre cómo hacer emprendimientos, sino que la idea es entregar elementos, insumos, con la finalidad que nosotros nos coloquemos en la vereda de aquellos que vamos a mentorear y vamos a motivar, vamos a orientar a emprendedores. Cuando nos encontramos con emprendedores, claramente siempre nos va a ocurrir que nos vamos a encontrar con un abanico bastante amplio en términos etario, pero fundamentalmente en términos motivacionales, o sea, por qué las personas están emprendiendo. Y en este contexto uno ve y observa, en la medida que se enfrenta a una audiencia de emprendedores o emprendedoras, o emprendedores y emprendedores juntos, en el sentido de que hay visiones que fundamentalmente apuntan al plano económico, es decir, yo emprendo porque quiero potenciar, fortalecer mi ingreso económico, emprendo porque evidentemente no me alcanza y por eso quiero hacerlo, pero hay una cuestión súper importante y yo creo que aquí es como relevante tomar foco, en el sentido que muchas veces se emprende, y de hecho no muchas veces se emprende, sino que lo postulan, lo plantean, muchas personas que asisten a estos encuentros, en el sentido que quieren validarse como personas, fundamentalmente. Es decir, yo en la medida que emprendo y que me va bien el emprendimiento y que observan en mí un esfuerzo, observan a mí que este reto que me planteé, lo estoy logrando la meta o el objetivo planteado, me estoy validando con mi entorno. A nivel familiar, por ejemplo, abriendo más el entorno a nivel de aquellos que en un momento determinado de mi vida me acompañaron. Y lo que se ha observado harto ahora es que por efecto, digamos, del mejoramiento de la calidad de vida, a los 65 años se jubila o a los 60 se jubila, hay mucha vitalidad aún, queda un espacio de la rutina diaria, de la vida de las personas, queda vacío. Y una forma de acceder y potenciar o llenar ese espacio vacío es precisamente el emprendimiento. Pero hay otra arista que también se van a encontrar ustedes y que la Fundación tiene experiencia, es que hoy día los migrantes apuntan mucho al emprendimiento. Llegan muchos de ellos con muchas capacidades profesionales, muchas, pero lamentablemente no existen espacios para poder desarrollar esas capacidades profesionales y van a volcar todo ese conocimiento, toda esa experiencia, la van a volcar en emprendimientos que van a desarrollar. Entonces, en términos reales, vamos a tener siempre en las audiencias, podemos tener audiencias compartidas entre personas jóvenes, personas mayores, inmigrantes, o audiencias separadas de acuerdo a estos grupos objetivos que acabo de señalar. Y cada uno de ellos tiene motivaciones diferentes, pero en definitiva, independiente de las motivaciones, independiente de la edad, independiente del por qué quiero emprender, existe un rol final, existe un objetivo final, existe un escenario final. ¿Cuál es? Que tienen que entrar a competir en un mercado. Ese es el tema. Y cuando vamos a entrar y cuando el emprendedor o la emprendedora entra a competir en el mercado, hay muchos temas que no maneja o no resuelve en el momento. Y es ahí precisamente donde tenemos que entrar nosotros. Es decir, lo primero que nosotros vamos a observar, lo primero que nosotros deberíamos plantear, sugerencia evidentemente, que lo que es establecer la motivación y el por qué yo voy a emprender. Y desde esta perspectiva es como vamos a empezar esta conversación. Entre paréntesis, vamos a conversar bastante, vamos a hablar bastante y vamos a tirar muchas cosas a la mesa, vamos a tirar muchas cosas encima acá, con la finalidad de poder debatirle y poder sacar elementos que nos van a servir de insumo para poder posteriormente vertirlo cada uno de ustedes, van a poder vertirlo, igual que yo también voy a recoger muchos insumos, en los eventos que van a tener frente a determinados emprendedores o emprendedoras, determinada audiencia. Ahora voy a compartir. Ya, perfecto. El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. ¿Por qué tan mezquina, Marcela?
Ya, por ahora está habilitado. Perdón. Ahí sí. Dale. Ya. Bueno. A ver. Ya. Lo primero que nosotros nos vamos a plantear, y vamos a plantearle a la audiencia, nosotros en nuestro rol, digamos, de relator, ya de encontrarnos con este segmento de emprendedor-emprendedora, es hacer la siguiente pregunta. O sea, oye, ¿por qué ustedes quieren emprender? ¿Cuál es la motivación de emprender? ¿Por qué están sentados acá, virtual o presencialmente, frente a mí, en la perspectiva que quieren emprender? Y aquí nos vamos a encontrar cuáles categorías. La primera, personas que quieren emprender, que van a empezar por primera vez su emprendimiento. Personas que están recién en un nivel de incubación de su emprendimiento. Personas que ya tienen su emprendimiento y lo están desarrollando, y personas que ya han concretado y han fortalecido y ya tienen su emprendimiento andando. Cada uno de ellos o ellas, evidentemente, tiene unos objetivos diferentes. Y aquí, por ejemplo, la Pati, que te veo ahí, dime, ¿por qué crees tú que es la principal motivación de un emprendedor joven? ¿Por qué un cabro quisiera emprender? Si te tocara ahí una audiencia de jóvenes. No se te escucha. Perdón, ahora sí. No, porque generalmente los jóvenes no quieren depender de un empleador. Para poder ¿Ya? hacer su vida futura, quieren trabajar para sí mismos. Ok, perfecto. Pero cuéntame una cosa, los cabros no quieren depender de un empleador, pero ¿cuáles son las motivaciones? ¿Cuál es la raíz de esto? Ya, oye, yo no quiero depender de un empleador. ¿Cuál es la raíz de esa respuesta? Bueno, quieren ganar plata, ¿no? Ya. Pero hay un elemento súper importante que siempre te lo van a tirar. ¿Y cuál es? El hecho que quieren tiempo para ellos. Quieren ellos claro, sí, disponer. esa es la Ellos, raíz. Sí. quiero yo trabajar y Disponer de mi quiero ganar mi tiempo. dinero. Y quiero hoy día levantarme tarde si quiero, y quiero levantarme mañana temprano si quiero. Es decir, uno de los elementos súper trascendentales y súper motivadores para los cabros cuando están emprendiendo, por una parte, y obviamente ganar lucas, pero por otro lado, está fundamentalmente disponer de su rutina, disponer de su tiempo. Claro, la raíz es disponer del tiempo y ganar plata y no depender de... Claro, sí. Ok. Claudio Orpinas, ¿cómo estás, Claudio? Claudio, cuéntame, ¿cuál crees tú que existiría otra ramificación, otro pilar sobre lo cual los cabros quieren emprender? Tu micrófono. Lo tenía en mute, perdón. Hola, Claudio, ¿cómo estás? ¿Podría repetirme la pregunta? Mira, el tema es el siguiente, que nosotros comenzamos esta conversación en términos de que nosotros como relatores, facilitadores, como capacitadores, como quieras llamarlo, nos vamos a enfrentar a diferentes audiencias de emprendedores, vamos a trabajar con emprendedores. Y uno de los targets, uno de los grupos objetivos existentes dentro de los emprendedores son los jóvenes, ¿ya? Y uno de los elementos que planteamos, así como para tirar a la mesa, como generar la plataforma de la conversación respecto a esto, fue que los jóvenes tienen una mirada en términos de que quieren ser independientes. La Patricia señala, dice, sí, y además quieren ganar lucas, exactamente. O sea, uno de los elementos por los cuales los jóvenes emprenden es por la independencia y ser ellos los dueños de sus tiempos. Entonces, planteado eso, la pregunta siguiente, ¿cuál es? La que te señalo a ti. Claudia, dime, además de disponer de sus tiempos, ¿cuál otro eje crees tú que es básico o es base para que los cabros definan emprender y no trabajar en una empresa, por ejemplo? Bueno, yo creo que puede ser la realización de diseñar una idea propia, o sea, de tener una idea propia. Disculpa, Claudio, escúchame, disculpa, es que hay un sonido ambiente, no sé, parece que hay algo. Sí, No te se digo a ti, acopla, no sé. está acoplado, claro.
espérate. Es que yo tengo mi celular aquí. Mm, A ver si ahora. Ya, sí, tengo se apagado. copla. Espérate, voy a apagar el celular. Ya, ya, perdón, tenía mi celular encendido. A Ya, todos nos ocurre. entonces, creo que primero hay que tener una idea propia que hay que buscarla, digamos, ¿ah? Y detectar ¿Ya? alguna necesidad que no esté bien atendida a la fecha, ¿ah? Ok. O crear una necesidad que no esté bien atendida, que nadie se le ocurre por el momento, ¿ah? Sí, Eso es como una idea. perfecto. Mira, lo que dices tú, Claudio, es súper interesante. Y justamente te interrumpo, pero recojo al tiro el punto, porque uno de los temas trascendentales para que podamos desarrollar una buena empatía y una buena vinculación con la audiencia de emprendedores es precisamente definir el por qué están ahí, el por qué quisieron emprender o por qué están emprendiendo. Porque a partir de ese momento que nosotros tenemos claridad respecto a este grupo con el cual estamos conversando, tenemos la claridad respecto al por qué están emprendiendo, nos va a facilitar mucho, mucho el desarrollo de la conversación y el desarrollo de la capacitación o la relatoría que vamos a realizar. Y por eso es que la primera pregunta que hago yo en la conversación que estamos sosteniendo es precisamente eso. ¿Por qué quiere emprender? ¿Ya? Ahora, cuando se decide hacer un negocio, cuando decidimos hacer un negocio, en definitiva un desafío, y un desafío súper potente, muy fuerte. Muchas veces se traduce o se genera una vinculación de un emprendimiento con con un desafío que de verdad nos puede traer muchas complejidades. Y depende la envergadura de la inversión que estamos haciendo, evidentemente nos puede traer complejidades y mucha gente con la cual vamos a interactuar de verdad está con muchos problemas. Por lo tanto, un elemento que usualmente los emprendedores no consideran, y ustedes se van a dar cuenta cuando conversen con emprendedores, es precisamente lo que ustedes pueden leer ahí. Es decir, yo llego y me tiro a la piscina porque hablé con un amigo, hablé con una amiga, qué sé yo, y me motivó a emprender, y además que yo tengo en mi cabeza, en mi mentalidad, digamos que quiero ser un tipo o una mujer que quiere emprender, pero resulta que no hago la bajada, no coloco la plataforma racional, o sea, estoy trabajando sobre las emociones solamente, o sobre la visión positiva que puedo tener del emprendimiento que voy a desarrollar. Entonces, ¿qué preguntaríamos? ¿Qué recursos tengo? A ver, tú, Juanito, tú, María, cuéntame, vas a emprender, ¿qué recursos tienes? ¿Con qué cuentas para poder emprender? ¿La idea que tú tienes de verdad es una idea que puedas materializar? Conversemos de la idea, aterricemos la idea. ¿Es viable la idea que estás planteando? ¿Por qué te nació esa idea? Ahora, con todo lo que estás planteando tú, hay un elemento súper trascendental y súper importante y que muchas veces enturbia la posibilidad de emprender. ¿Cuál es? ¿Tienes tiempo para hacerlo? ¿Te vas a dedicar a esto? ¿Has considerado la cantidad de horas o la cantidad de tiempo que dentro de tu rutina, dentro de tu día, tú vas a tener que generar para hacer un emprendimiento? Y esto lo vamos a debatir, esto se empieza a plantear. Y ahí uno empieza a recoger un montón de respuestas que muchas veces, y lamentablemente, muchas veces hacen que, no sé si lamentable o positivamente, pero hacen que los emprendedores o las personas que están con nosotros conversando en ese momento empiezan a aterrizar y a bajar un poco su expectativa. Empiezan a entender que el emprendimiento de verdad genera esfuerzos importantísimos y esfuerzos súper, súper notorios y fuertes. Empieza a fortalecerse un poco la necesidad, siempre uso este concepto yo, no sé si es adecuado o no, pero siempre lo uso, la necesidad de profesionalizar el emprendimiento. O sea, ustedes están conmigo cuando yo estoy frente a una audiencia, cuando estoy con emprendedores y emprendedoras, porque ustedes tienen un interés vital. ¿Cuál es? Profesionalizar el emprendimiento que están desarrollando. Y por eso, independiente que ustedes hoy día ya tengan un emprendimiento, lo importante es que hagamos una mirada retrospectiva
y veamos si de verdad hemos empezado adecuadamente, racionalmente, con una plataforma de verdad que nos va a significar una proyección si nuestro emprendimiento es válido o no es válido. Y en este contexto, y recojo lo que decía Claudio, viene un elemento súper importante. La idea que yo tengo para emprender. ¿De dónde la sacaste? Es la pregunta. ¿Por qué esa idea? ¿Por qué quieres emprender vendiendo calcetines y no quieres emprender vendiendo, no sé, flores o plantas? ¿Por qué estás orientado hacia allá? Y ahí uno se percata que hay mucha desorientación en los emprendimientos. Hay mucha desorientación respecto a qué es lo que quiero buscar y por qué estoy emprendiendo esto. Se plantea, y aquí me gusta el cual no lo manejas o el cual no tienes algún nivel de experiencia. ¿Qué opinan ustedes? Washington, ¿qué opinas tú? De acuerdo a lo que digamos, registro, etcétera, en la pregunta que tú hiciste anteriormente. Sí. Y después viene un montón de problemas que lo hacen a uno aterrizar en su emprendimiento. Ya, perfecto. Pero a lo que tú estás señalando, Guachito, me gustaría agregar un tema. ¿Tú crees que es posible desarrollar un emprendimiento solo? ¿Es factible hoy día hacer solo un emprendimiento o solo un emprendimiento? Esa mirada, y me parece muy buen punto el que señalas. Por ejemplo, yo soy un tipo absolutamente neófito en lo que significa contabilidad, por ejemplo. No tendré la necesidad de convocar un equipo, no tendré la necesidad de, antes de desarrollar un emprendimiento, de mirar con qué equipo o con qué colaboradores podría trabajar. ¿Creen ustedes que esta cuestión es importante cuando yo estoy armando mi emprendimiento? Porque acuérdense que estamos hablando aquí con una audiencia, hipotéticamente, estamos hablando con una audiencia que va a iniciar un emprendimiento. O dentro de esa misma audiencia hay personas que iniciaron su emprendimiento y se están encontrando con este nivel de complejidades. Entonces el tema ¿es posible hoy día, en un mundo tan competitivo, en un mercado tan competitivo, en un mercado tan cambiante, es posible hoy día desarrollar solo o solo un emprendimiento? Es la pregunta que yo podría hacer. Tomás, ¿qué opinas tú, Tomás? Tomás, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Ya. ¿Sabes qué? Yo creo que hay muchas personas que parten y dicen, bueno, irán saliendo las cosas. No tengo que partir con todo hecho. Sí. No tengo que Sí. partir con el negocio caminando, sino que voy a tener que ir viendo qué voy a necesitar y de ahí voy a empezar a recurrir a lo que necesito. Perfecto. Ahora tú como facilitador, como relator, tú que estás orientando y guiando a esta audiencia de emprendedores o emprendedoras, ¿qué respuesta le daría a esa persona? Te digo yo, ¿sabes qué? Yo le echo para adelante y en la medida que se van presentando los problemas, los soluciono. ¿Qué le dirías a esa persona, a ese emprendedor o emprendedora? Bueno, ¿tú has visto algún caso similar al tuyo? ¿Te has metido en ese tema? Ya, ¿Ya? perfecto. Has comparado, puede que tu emprendimiento no sea el mismo de otro, pero sí la base, el esqueleto puede ser muy similar. Y hay muchas personas que sí ya se han encontrado con problemas. Ya, pero tu planteamiento directo, ¿cuál sería esa persona? Le dirías, oye,
me parece bien que tú vayas solucionando el tema y hay que ver, o, ¿sabes qué? Yo te aconsejo o te sugiero que mejor armes primero el cuento, armemos la estructura de tu emprendimiento y eso te va te sirve como planificar, y cuando uno planifica es para disminuir los riesgos. En la medida que tienes mayor planificación y una mayor arquitectura, hace que los riesgos sean menos Sean sensibles, menor, ¿o no? Sí, correcto, totalmente. Ya. Por Te digo por eso, lo ¿por qué? Porque muchas, o sea, no muchas, sino que la mayoría de las veces los emprendimientos se inician precisamente como estamos conversando. Es decir, la realidad cuando tú te enfrentas a audiencia y conversan contigo y te plantean las motivaciones, por qué vas a emprender, acaso tengo los recursos, etcétera, usualmente el emprendedor o emprendedora nace, se va, se tira. Es más, les voy a plantear un tema, que lo primero que hacen los emprendedores, ¿saben qué? Ni siquiera muchas veces se preocupan del producto, o no lo observan fuertemente, como tampoco el mercado. ¿Saben lo que usualmente los emprendedores parten? Estamos hablando de estos emprendedores amateur, digamos, que partieron porque yo quiero emprender, etcétera. Empiezan a difundir su emprendimiento, a difundir ¿qué? A difundir su producto, pero sin una noción de con quién están compitiendo, el por qué yo tendría que comprar su producto, el por qué ese producto que están ofreciendo de verdad genera una virtud o una fortaleza de compra en mí o en el potencial comprador. Y hoy día, con las redes sociales, a propósito que está la Paya aquí, que después en algunas sesiones más nos va a conversar del tema, hoy día las redes sociales son como muy seductoras. Las redes sociales son como muy atractivas. Pero ¿sabes el problema que tienen las redes sociales hoy día? Con la facilidad con la cual uno interactúa en una red social, que te generan una fantasía respecto a las respuestas que pueden haber en una red social. Y existen un montón de experiencias de emprendimientos, de emprendedores o emprendedoras, que lo primero que hicieron fue dar a conocer su producto o el nacimiento de ese emprendimiento en una red social, sin considerar otros elementos, sin considerar otras áreas del negocio. ¿Y qué es lo que pasó? No tuvieron clientes, nadie les compró y fallecieron en el intento. Por ende, cuando estamos hablando de la profesionalización de los emprendedores, cuando nosotros vamos a ser mentores de emprendedores, cuando nosotros vamos a orientar a emprendedores o emprendedoras, es súper importante definirles taxativamente cuál es el escenario del emprendimiento. ¿En qué momento es necesario difundir el producto? ¿En qué momento es necesario observar el mercado? ¿En qué momento es necesario observar a la competencia? Etcétera, etcétera, etcétera. Incluso es más, ¿qué es lo que tengo que comunicar yo de mi producto? ¿Qué es lo que tengo que comunicar yo de mi emprendimiento? Que más adelante lo vamos a ver con el Canva. Pero estos elementos, lo que acabamos de conversar, lo que acabamos de señalar, lo que estamos postulando acá, son elementos que siempre surgen cuando nosotros estamos enfrentando a emprendedores. Enfrentando en el buen sentido, por favor, o sea, cuando estamos capacitando o estamos interactuando con emprendedores. ¿Alguna consulta hasta aquí? Alejandro Román, ¿cómo estás, Alejandro? Tuve la oportunidad de conocerte la otra vez en una reunión, ahora nos conversamos más directamente. Bien, ¿y tú? Una pregunta, Alejandro, Jaime. cuéntame, ¿algún comentario, alguna consulta respecto a lo que hemos conversado hasta el momento? No, todo, ¿No? todo bien. Una Porque es pregunta. interesante tu mirada como hombre joven ahí, ya que nos des tu mirada. ¿Qué opinas tú del tema de lo que hemos señalado respecto al por qué un joven emprende o por qué un joven quiere emprender? Bueno, a veces también surge por necesidad. Sí, claro, Mm. de todas maneras. De todas maneras. Sí, yo creo que la necesidad es transversal muchas veces, y sobre todo en situaciones o en escenarios o en ámbitos de complejidad, de crisis, como el que estamos viendo ahora, pandemia y todo el tema. Evidentemente la necesidad es un tema relevante que siempre hay que considerar. ¿Alguna consulta, alguna duda respecto a lo que estamos conversando? ¿Algún comentario? ¿No? ¿No? ¿Todo bien? Vamos, sigamos entonces. Ya, ahora, ¿quién es el emprendedor? Tengo una pregunta. Dale, por favor. Que no me escuchaba. Hace rato estoy diciendo y pensé que era que he tenido problemas con los aparatos estos. No, dale Una nomás. pregunta. O sea, si nosotros estamos
asesorando un emprendimiento. O sea, Ya. nosotros no escogimos el emprendimiento, sino que nos los dieron, como cuando hicimos el trabajo con los jesuitas. Y nos damos cuenta que el emprendedor no tiene ni idea de lo que está haciendo. No investigó la competencia, no tiene claro para dónde va, tiene una idea, pero a veces como la emprendedora que le tocó a Washington, que nunca estaba, que nunca podía, que no sabía, que vendía, que le vendía rifa a Washington, qué sé yo. Cuando nos conseguimos con este tipo de emprendimientos y nos asignan la misión de asesorarlo, ¿qué se puede hacer allí cuando uno se da cuenta que el emprendimiento no va para ninguna parte? Súper buena tu pregunta. Y aprovecho de saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Oye, yo creo que lo que estás preguntando tú y lo que estás planteando me parece súper relevante. Está muy vinculante a lo que hemos señalado en el contexto de que uno de los elementos uno de los objetivos que nosotros deberíamos buscar cuando estamos mentoreando, estamos orientando emprendedores o emprendedoras, es clarificar en la mente de ese emprendedor o emprendedora cuál es la viabilidad del emprendimiento que quiere desarrollar. Yo creo que eso es esencial. Y no se busca con esto, y coloco un punto, que deseche el emprendimiento, que no sea emprendedor o emprendedora, sino lo que se busca, o deberíamos buscar como objetivo o meta, deberíamos buscar que ese emprendedor, y tal cual tú lo dices, Eva, que te diste cuenta que en realidad no tiene idea para dónde va, orientarlo, ubicarlo y en definitiva facilitarles la toma de decisión respecto, por una parte, al emprendimiento que están desarrollando y por otra parte, que después lo vamos a ver más adelante, si de verdad tiene capacidades para emprender. Son dos cosas súper relevantes e importantes. Y ahí está la experiencia que cada uno de nosotros, de acuerdo a la mirada, a los conocimientos, al sentir, a la empatía que pueda tener, puede vincularse con ese emprendedor, emprendedora y orientarlo en el camino que uno percibe desde el punto de vista del emprendimiento, desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de mercado, que es el más adecuado. No sé si compartes, Eva. Y bueno, uno, como tú dices, uno utiliza su experiencia para ver lo que se puede hacer allí. Pero muchas veces nos pasa eso. A mí no me ha pasado en realidad, porque yo tomo como referencia a Washington, porque yo me acuerdo que Washington siempre en las reuniones decía que la muchacha, él hablaba de una cosa y la muchacha salía con otra cosa. Pero hay muchos emprendedores que son así, pues. Y con referencia a lo que estabas preguntando primero del acompañamiento cuando uno empieza, generalmente todos los emprendedores empiezan solo, con una idea. Pero lo que yo sí veo que me parece lo más recomendable es que cuando una persona vaya a emprender, por lo menos tenga idea sobre lo que, porque tú no vas a emprender sobre una cuestión que no conoces. Entonces, Sí. en el camino, como decía Tomás, la gente, de acuerdo a la necesidad, va buscando asesores, va buscando colaboradores, porque el otro tema aquí es lo de los socios, que a veces la gente se asocia con personas que son totalmente opuestos y que no aportan, porque a veces cuando uno es opuesto se complementa, pero a veces no, a veces es enfrentamientos que no llevan a ninguna parte. Entonces la escogencia del socio también es un tema. Y los colaboradores también hay que cogerlo muy bien porque si no, de eso puede depender el éxito del emprendimiento. Pero generalmente todo emprendedor empieza solo, salvo contadas excepciones. Jaime, Sí, dale. no, que yo pienso que el emprendedor no necesariamente tiene que conocer a fondo el tema. A ti te puede gustar un tema, no sabes nada de él, pero puedes estudiarlo. O sea, lo estudias, te vuelves en un conocedor, aunque no sea en la práctica. Hay casos que son así, que ven que hay alguien que tuvo éxito, no sé, como tú dijiste, vendiendo flores, y dice, bueno, voy a aprender sobre este tema y lo voy a emprender. Es lo que yo creo. Sí. Eso. Sí. Claro, Gustavo, dale. Sí, yo creo que a mí me clarifica el hecho de que, claro, el emprendimiento tiene que tener un núcleo, una idea fundamental de en qué vamos a innovar. ¿Cuál es el cambio que estoy haciendo en este mundo, en mi mundo, que parece que puede ser positivo? Y la evaluación de eso es cada vez
como pelar una cebolla al revés. O sea, del núcleo vamos agregando, pero siempre hay que mirar un poco más allá y en integridad. O sea, ver qué recursos voy a necesitar a los distintos niveles del emprendimiento. O sea, yo creo que un emprendimiento, no sé, tiene un periodo de incubadora, después tiene un periodo de plan piloto, después tiene un periodo de plan de prueba. Y en cada caso de esos hay necesidades propias, recursos de mi tiempo, de tiempo de otros, hasta, digamos, la contabilidad como que entraría más adelante. O sea, si estoy ensayando en mi casa o estoy en un garage con alguien trabajando, etcétera, la parte contable todavía no tiene influencia. Pero evidentemente que uno tiene que irla mirando. Mirar lo que estoy haciendo ahora y su proyección a futuro. Y ese es el emprendimiento en sí. Exacto. Hacer ese proceso es, en el fondo, lo que yo diría que es emprender. ¿Ok? Exacto. Sí, comparto con lo que manifiestas, Gustavo, y creo que a partir de lo que tú señalas es como importante, después lo vamos a profundizar más, es qué capacidad tiene un emprendedor o una emprendedora para detectar oportunidades reales en el mercado. Es decir, si bien es cierto, todo emprendedor, o no todo, la mayoría de los emprendedores, funciona o nace sobre la base de determinadas circunstancias vitales que pueda tener en su entorno, es súper relevante que un emprendedor o una emprendedora tenga la capacidad de detectar las oportunidades de mercado, internalizarlas y darle la trascendencia vital en términos de crear el emprendimiento adecuado para ese escenario comercial. El tema es que usualmente la lógica del emprendimiento, en términos, estamos hablando del emprendimiento amateur, por favor, o sea, estamos hablando con las personas que nosotros nos vamos a encontrar en nuestra audiencia. Usualmente nace el emprendimiento porque observé que a un amigo le fue bien, o me dijeron que esto podía resultar. Y ahí está de verdad la real orientación y mentoría que nosotros tenemos que entregar. Es, no sé si el concepto es adecuado, pero siempre lo utilizo, profesionalizar el pensamiento del emprendedor. O sea, a ver, me parece, pero dime una cosa, ¿estás preparado o preparada? ¿Tienes los recursos o no tienes los recursos? ¿Por qué te vinculas a este emprendimiento y no a otro? ¿Observaste el mercado? ¿Crees que de verdad tienes potencialidades como para desarrollar adecuadamente tu emprendimiento? Porque esa es la realidad, o sea, nosotros tenemos que orientar, tenemos que mentorear. Y si observamos que hay un error en la mirada, evidentemente tenemos que tratar de ayudarlo a mirar de forma diferente, a compartir de forma diferente sus pensamientos, ¿para qué? Para que se vincule adecuadamente lo que yo quiero hacer con las capacidades que poseo. Eso en definitiva es lo que deberíamos lograr en esta primera etapa en la relación con nuestros emprendedores. Y otro tema que también quiero plantear, ¿cuál es? Que usualmente se van a encontrar en los cursos que ustedes van a postular, que ustedes van a desarrollar, es que los emprendedores están todos enamorados de sus emprendimientos. Por lo tanto, no ven características negativas. O si observan debilidades dentro del emprendimiento que van a desarrollar o que están desarrollando, las minimizan al máximo. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Mira lo que voy a señalar. Lo peor que podría pasarle a un emprendedor para actuar racionalmente con su negocio es enamorarse de su emprendimiento, que no tiene que ver con que yo le meta recursos y quiera hacer que vaya bien, pero enamorarme de mi emprendimiento implica inhibir y casi hacer desaparecer en mi mente tan solo las incapacidades o las debilidades que tiene el emprendimiento. ¿Qué creen ustedes con este planteamiento? A lo mejor, no sé si lo ven muy drástico, pero me gustaría, Washington, cuéntame. Mira, hay una cosa básica. Antes había
una escasez de productos en el mercado, ¿no es cierto? Ahora hay un exceso de productos en el mercado. ¿Qué se hace ahora? Hay que hacer un análisis de necesidades para ofrecer los productos que se necesitan en el mercado. Entonces, hay que tratar de ver qué es lo que se necesita para poder emprender. De acuerdo a eso, ¿no sé? La mercadotecnia dice que ahora hay que hacer un análisis de necesidades para ver qué productos se necesitan. Hay que partir por ahí. Ahora, si las personas tienen un determinado producto que ofrecer, ahí a lo mejor hay muchos productos que se ofrecen, tiene que ser un producto extremadamente bueno para que pueda lograr abrirse paso en el mercado. Eso era lo que yo quería decir. Me parece interesante. Alfonso, hola, ¿cómo estás? Alfonso Espinosa, un gusto saludarte. Hola. Alfonso, mira, la consulta que yo hacía, me gustaría tener tu visión. Es decir, en el sentido de que, o a lo mejor es demasiado drástico plantearlo así, pero en el sentido de que, mira emprendedor, mira emprendedora, ¿sabes qué? Desenamórate de tu emprendimiento para que de verdad observemos racionalmente lo que quieres hacer, el negocio que quieres desarrollar o el negocio que estás desarrollando. ¿Qué opinas de esa postura, de ese planteamiento a un grupo emprendedor? Bueno, era un poco lo que te iba a comentar delante. Quería hacer justamente una observación acerca de lo que significa emprender y fracasar. Porque en realidad, si uno ve a mucha gente que hoy día con la pandemia, no sé, pues, quisieron hacer todos pan, digamos, quisieron todos hacer chocolate, ya a no todos les va bien, digamos. Entonces, realmente hay que tener hay que tener una buena claridad de que puedes fracasar, ¿ya? ¿Y qué va a pasar con ese fracaso? Porque además, aparte de las lucas que se podrían haber gastado, hay un tiempo y una desmotivación muy grande. Entonces, yo creo que es bueno plantearse y poner los pies sobre la tierra, digamos, cuando uno emprende algo, que también puede fracasar, pero que también es parte del aprendizaje, porque obviamente yo no veo ninguno de los grandes empresarios que no hayan fracasado en alguno de sus negocios. Y así todos los que están yendo hoy día con cohetes al espacio, se le han reventado muchos cohetes, digamos, y han gastado mucha plata, digamos. Entonces, siempre hay un fracaso. Y por lo tanto creo que es necesario indicar que puede haber un fracaso y mirar esa realidad. ¿Ya? Y esa realidad puede que sea frustrante, pero también me he dado cuenta que mucha de la gente que quiere emprender, en la medida que alguien le ofrece un trabajo, lo deja y no sigue. ¿Ya? Porque ven en ese peligro también a lo mejor tener unas lucas en el bolsillo asegurado con un contrato y tampoco son persistentes con sus sueños, digamos. Pero los sueños en sí hay que seguirlos, digamos, pero también hay mucho fracaso. Entonces creo que es interesante el punto que tú planteas, Jaime. Sí, mira, al tiro, Gustavo, Alfonso, que me parece relevante, interesante lo que tú señalas, el tema del fracaso. Y yo creo que precisamente nuestro rol como capacitadores, como relatores, como facilitadores, que son los conceptos, siempre reitero, y a propósito hago un paréntesis, siempre reitero estos conceptos, porque son los conceptos que usualmente nos vamos a enfrentar con la audiencia emprendedores, como capacitador, como relator o como facilitador. Usualmente esos son los tres conceptos con los cuales nos vamos a enfrentar. Y lo que señalas tú, Alfonso, respecto al fracaso, que me parece bien relevante, creo que sí, y creo que nuestra función, y recojo lo que señalas, o uno de nuestros objetivos súper importantes en esta gestión, en esta labor que vamos a desarrollar, es aminorar, disminuir los potenciales riesgos y los potenciales desajustes entre lo que yo quiero tener o lo que yo quiero alcanzar y lo que yo no voy a poder alcanzar o no voy a poder lograr. Y disminuir esos niveles de frustración que en un momento determinado claramente se pueden dar. Entonces, yo creo que ahí está toda nuestra experiencia, todo nuestro background en términos de entregar estos elementos. Y más con nuestra vida, ya con nuestros años
creo que eso debería tonificarse y debería darse como un insumo súper importante a los emprendedores. Y creo que además generaría un buen nivel de vinculación y empatía. Es más, estoy hablando sobre experiencias que ya he vivido. Es decir, genera un buen nivel de experiencia y empatía porque das credibilidad. ¿Ya? O sea, qué bueno, me bajaste, me aterrizaste, de verdad yo estaba un tanto perdido. Qué bueno que me ayudaste. Así que por eso, Alfonso, concuerdo plenamente con lo que acabas de señalar, el tema del fracaso. Gustavo, quería plantear algo. Sí, yo quería destacar de que en realidad el emprender no es solamente tener la idea y etcétera, casi un continuo de toma de decisiones, de evaluación de alternativas, de búsquedas de los caminos adecuados para, y todo eso lleva a veces, no sé, en el empaque del producto, vamos a probar esto, otro, que algunos fracasan y otros no, etcétera. Y eso mismo se va dando en gran parte del proceso. O sea, el emprendedor tiene que ser una persona dispuesta a pasar por esos procesitos de evaluaciones o definiciones que requieren todos riesgos. Exacto, exactamente. O sea, el emprendimiento exige riesgo y exige riesgos permanentes, ¿ya? Y por eso yo creo que nosotros estamos en una posición súper potente y muy interesante en términos de ser de verdad un aporte a los emprendedores y emprendedoras con las cuales vamos a trabajar, en el sentido de entregarles precisamente lo que hemos conversado acá, entregarles insumos para el desarrollo, entregarles insumos para la detección de oportunidades, entregarles insumos para enfrentar las frustraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese debería ser Mira, una consulta. Que tú dices que hay que orientar a las personas sobre lo que puede pasarles, ¿ya? Prevenirlos un poco. Pero hay emprendedores, por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención esta persona que hizo las piscinas gigantes, las lagunas, ¿ya? Que se tiró con algo que nunca se había visto, que tuvo un montón de fracasos, pero el tipo persistió en lo que quería hacer. Entonces, ahí, ¿cuál es la labor del mentor? Cuando tú ves que hay una cuestión que parecía una locura. Sí, sí, yo creo que tocas un punto que lo vamos a ver más posteriormente, pero mira, hay personas dentro de las cuales evidentemente hay un grupo de emprendedores, o sea, o varios emprendedores, o muchos emprendedores, que tienen la capacidad de detectar oportunidades. Es decir, cuando estamos detectando oportunidades de mercado, en realidad lo que estamos haciendo es ver algo que los otros no han visto, o que los otros vieron y no la interpretaron en términos de oportunidad. Y por ello, no me cabe la menor duda, no es que no me quede para mí la menor duda, sino que es así como se plantean los temas, es que muchos negocios que una persona, hombre o mujer, desarrolla y le va óptimamente y le va fantástico, fue visto por un sinnúmero de otras personas que no lograron esa carencia, interpretarla en términos de oportunidad. Hay ejemplos que podríamos dar miles, pero por ejemplo, así muy simple, el tema de Blockbuster que nosotros generacionalmente ubicamos. Famoso Blockbuster, cuando uno iba y arrendaba una película para poder verla en la casa y te hacía socio y todo el cuento. Bueno, ahí hay un ejemplo que es de libro, digamos, siempre se plantea, que Netflix quiso comprar Blockbuster y Blockbuster no quiso vender. No quiso vender porque le estaba yendo fantástico. Y no sé, y Blockbuster no interpretó que en realidad el futuro venía con Netflix y no venía con el arriendo de películas. Entonces la pregunta es, ¿por qué esa empresa Netflix vio esa oportunidad y miles de empresas más que estaban en el mercado no la observaron? Yo creo que sí la observaron. Y los negocios lo observa mucha gente. El tema es que no todos tienen la capacidad
de generar la interpretación adecuada de esa carencia que se ve en el mercado y traducirla en una oportunidad. Y este señor de la piscina, no me cae la menor duda que a muchas empresas, a muchas personas, se les ha pasado por la mente una piscina de esa naturaleza. No es que no vieron esa, sino que no tuvieron la capacidad de interpretación. Y yo creo que, y con esto concluyo este planteamiento, y yo creo que fundamentalmente la innovación y la creatividad está en la capacidad interpretativa de las carencias que tú ves en el mercado, de la capacidad de observación que puedas tener. Bueno, Jaime, Y ¿puedo hacer una eso, observación? dale. Yo también creo, mirando, bueno, en proporción los negocios, yo creo que a veces es importante conversar con ese socio financiero, ya que realmente también te apoya, y a veces son el conjunto de gente que está alrededor de tu idea, te la maximizan y te la hacen más necesaria. Entonces, yo creo que en el caso de las piscinas que habla el colega, a lo mejor no está solo, está con grandes bancos y hay alguien más que quiere meter las lucas. Entonces, ya tenía un gran grupo de gente que empieza a trabajar sobre tu idea y te la hace más válida. No así en alguien que quiera hacer una pastelería, digamos, o sea, guardando la proporción. Yo creo Sí. que es importante también ese grupo de gente que te puede colaborar en tu idea y que te puede prestar o le puede dar una proyección mayor a tu idea, digamos. Entonces, Sí. a veces es peligroso, claro, indicar la idea que uno tiene, porque se la pueden copiar o al final te dejan afuera. Todo tiene riesgo, digamos, pero Sí. yo creo que también es importante quién va a colocar las lucas para ese emprendimiento. Sí, sí, no, es interesante. Y además que a propósito que están tocando este tema de la piscina y tú tocas un tema de la pastelería, ese otro tema bien interesante, que también es bueno como observar lo que nos vamos a encontrar cuando estemos siendo facilitadores, capacitadores, relatores de audiencia emprendedores. Es que también hay una asimetría entre los niveles de emprendimiento o los niveles de negocios que tienen los emprendedores con los cuales nosotros vamos a trabajar. O sea, pues hay personas que ya tienen un negocio súper montado y les va muy bien, y hay personas que están empezando recién a ver la posibilidad de vender ropa usada, por ejemplo. Estoy hablando de la experiencia. Entonces, esas miradas son absolutamente divergentes muchas veces, y de hecho así son. Pero yo creo que hay un tema que es transversal, es que el proceso del emprendimiento es similar. Es decir, siempre vamos a estar expuestos a riesgo, siempre vamos a tener que planificar y en la medida que más profesionalicemos nuestra mentalidad respecto al negocio, al emprendimiento, vamos a disminuir las posibilidades de que nos vaya mal. Ese, en definitiva, yo creo que es el equilibrio que uno siempre está mirando cuando está emprendiendo. Y el tema de la detección de las oportunidades de mercado es una cuestión bien relevante. ¿Y nosotros cómo podemos detectar? O sea, no necesariamente, ¿por qué? Mira, los emprendedores. Pregunta a la audiencia. Oye, dime una cosa, ¿cómo ustedes detectaron o por qué se metieron en el mercado y por qué están haciendo o trabajando con este producto o negocio? Comillas, es que hicimos un estudio de mercado. Ok. ¿Y cómo funcionó? Porque para hacer un estudio de mercado hay que tener lucas, o sea, cuéntenme de qué se trata, cómo lo hicieron. No, se me ocurrió este tema, recojo lo tuyo, Alfonso, el tema de vender pasteles en mi casa, ¿ya? Vender pasteles. Y los vecinos me dijeron que era buena idea. Bueno, pero eso no es estudio de mercado, es el que hiciste consulta en tu entorno más cercano y te percataste que a lo mejor hay una necesidad en ese entorno. Pero ¿sabes qué? Eso que hiciste tú para montar la pastelería es fantástico. Es fantástico porque es una forma también de detectar oportunidades, escuchar. Cercano al tuyo. Me parece fantástico. ¿Por qué?
porque no tan solo salió de tu mente, sino que tuviste la capacidad de interpretar una necesidad en el mercado. No, o sea, con esto, ¿qué quiere explicarme? Ojalá haya logrado explicarme. Que también hay todo un léxico dentro de los emprendedores que no se ajustan a las realidades. Y cuando nosotros empezamos a usar léxicos que no se ajustan a las realidades, estamos generando un entorno comunicacional inválido. Es decir, tenemos que ajustar las vivencias, lo que hemos hecho, al léxico, a los conceptos utilizados, porque eso nos facilita el nivel de entendimiento de lo que estamos programando y lo que estamos planificando. Eso es un tema muy, muy importante que siempre tiene que ser considerado. Y vuelvo a señalar, y ahí está nuestro rol. No es generar nivel de frustración, sino que es generar la orientación que nosotros tenemos que ir adecuando al emprendedor o emprendedor. Oye, no sé si quieren, que ha pasado una hora, pero así ya, no sé si quieren descansar unos 10 minutos, un café, o continuamos. ¿Damos 10 minutos para un café? ¿Para prepararnos un café? Sí, estoy Ya. de acuerdo. ¿Ya? Ok, estamos. 10 minutos entonces. Súper. Está muy bueno, Jaime, pero mira, hacer un cafecito. Dale, 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 Pati. Tómate un café, tranquila. Ya.
Renuncia. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Volvieron? Perfecto. Estamos perfectos. Ya, ok. ¿Hoy alguna consulta hasta el momento? ¿Algo que no haya quedado Ok, como...? Google, llamar a Cecilia F. Todo va quedando claro. Así que cualquier consulta, plantéenla nomás, por favor. Ningún problema y vamos debatiendo y analizando. Bueno, vamos a seguir. Y aquí puse el primer ejercicio que nosotros deberíamos de desarrollar, que sugiero desarrollar. Una vez que hemos conversado, una vez que hemos analizado todo lo que hemos planteado, hay un tema que es la definición de un emprendedor o emprendedora. O sea, cómo se definen, y que ustedes lo ven ahí en el costado derecho de la pantalla, en la cual se señala qué es lo que es un emprendedor o emprendedora de diferentes ámbitos del conocimiento, desde la economía, desde la sociología, desde la psicología, etcétera, etcétera. Hablan sobre cómo definen, digamos, al emprendedor o emprendedora de acuerdo a los rasgos propios y las miradas propias que tiene cada área o ámbito del conocimiento, como ya lo señalé. Entonces, el primer ejercicio que nosotros podríamos tirar a la mesa es preguntar a nuestra audiencia cómo se define. Todos somos emprendedores los que estamos acá presentes. A ver, veamos cómo se definirían ustedes. ¿Desde qué rol o desde qué ámbito del conocimiento ustedes están como más o empatizan más?
están más vinculados. Se miran más desde el punto de vista económico, se miran más bien desde el punto de vista social, se miran más bien desde el punto de vista psicológico. ¿Desde dónde ustedes se miran como emprendedores o emprendedoras? Y eso, en este ejercicio, en este debate que nosotros generaríamos en la reunión, nos va a señalar y nos va a dar muchos insumos. Nos va a dar muchos insumos respecto a cuáles son las verdaderas orientaciones o motivaciones que puede tener el emprendedor o las personas que están interactuando con nosotros. Usualmente, se plantean aspectos económicos, mirada desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista del negocio. Es decir, yo soy emprendedor porque siempre quise, bueno, lo vinculo a la parte psicológica, desarrollo personal, siempre quise ser emprendedor, pero fundamentalmente yo estoy emprendiendo por temas de carácter económico. Y para allá estoy apuntando. Eso es. Y ahí nosotros tendremos la capacidad, tendremos la mirada, en definitiva, para ver de verdad cuál es el núcleo o dónde convergen las miradas de las personas con las cuales estamos interactuando. ¿Ok? Es un ejercicio, este es un ejercicio que da harto que hablar. Uno contrasta diferentes miradas y en definitiva logra que las personas empiecen a mirarse de otra plataforma, empiecen a entender el por qué de verdad están emprendiendo, empiecen a comprender por qué las miradas que tienen y no otras. Y esto, digamos, le da un dinamismo interesante a la clase, le da un dinamismo interesante a la reunión y suelta bastante a la audiencia, la suelta bastante y se conversa bastante en torno a ello. Así que como sugerencia les dejo ahí ese ejercicio que es como bastante renovado y motivante. Ya, pero se ha hablado mucho del emprendimiento. Hoy día se habla N del emprendimiento, que los emprendedores, que las pymes, que estamos desarrollando, etcétera. Pero como un ejercicio muy superficial, primario, pero interesante, consideré yo, que plantear desde cuándo vienen los emprendimientos. Entonces, esto nos lleva a señalar que el emprendimiento no es una cuestión de ahora, no es una cuestión que hoy día hay una efervescencia por el emprendimiento y hoy día tan solo se conoce el emprendimiento. Y hay varios autores, que no es la idea conversar de los autores, sino que en realidad ver la evolución del emprendimiento, algunas épocas en las cuales se plantean con algunas características. Y si ustedes ven, por ejemplo, en el siglo XVIII, una de las características, o la característica primaria, la característica fundamental con la cual era reconocido el emprendedor o la emprendedora, era porque era un hombre o una mujer absolutamente determinado, o sea, certero. Yo voy para allá y solamente hago esto. Y ese tema era un privilegio del emprendedor o emprendedora. Era la característica fundamental del emprendedor o emprendedora. Es decir, era la base del por qué una persona emprendió, la característica esencial del emprendedor o emprendedora. Estamos hablando del siglo XVIII, una persona absolutamente determinada y certera en lo que señalaba. Y cómo accionaba, cómo se desarrollaba, cómo actuaba, fundamentalmente sobre la base de resolutivo y empeñoso. Es decir, cuando yo decía, a ver, describan por favor un emprendedor o una emprendedora, o cómo yo detecto que hay un hombre o una mujer emprendedora o emprendedora, era porque su forma de actuar era con absoluta resolución y con mucho empeño. Empeño resolutivo. Fue evolucionando el emprendimiento, la mirada que había respecto al emprendimiento, y llegamos al siglo XIX, y vemos que ya hay una mirada más bien economicista, una mirada ya de negocio puro. Y vemos que la principal característica que tiene el emprendedor o emprendedora es, o la motivación, o la meta, o el objetivo es aumentar la productividad. O sea, aquí ya estamos hablando del mercado puro, estamos hablando, digamos, del producto, estamos hablando de
fundamentar el emprendimiento en el aumento de lo que yo estoy produciendo con la finalidad de vender más, en la cual se generan, obviamente, si estamos hablando de productos, se genera toda la efervescencia que hay respecto a qué, a la vinculación de factores productivos, la vinculación de insumos que me permiten generar cantidades de productos que pueda yo después vertir en el mercado. Características del emprendimiento. Llegamos al siglo XX. Y en el siglo XX ya viene una evolución y empezamos a entender que el concepto central es la innovación. Es decir, el emprendedor o emprendedora es un hombre o mujer innovador. ¿Por qué? Porque en el siglo XX ya empieza a haber más competencia, empiezan a haber más diversidad de mercado, empieza a haber más cambios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la innovación es lo que empieza a primar. Por ende, la base o la meta, el objetivo, lo que yo busco como emprendedor, lo que busco como emprendedora, ¿cuál es? Crear productos nuevos. Crear productos nuevos, es decir, detectar necesidades en el mercado que no son satisfechas o son medianamente satisfechas, y yo, ¿qué es lo que hago? Con mi mente de emprendedor, mi mente emprendedora, es buscar la creación de nuevos productos para satisfacer esas necesidades nuevas o esas necesidades que aún están insatisfechas. Por ende, el emprendedor se transforma en un tipo o en una mujer rupturista. Rompe el statu quo, rompe la obsolescencia que hay en el mercado en un momento determinado, y el tipo o la mujer aparecen innovando, creando, haciendo cosas nuevas. Esto se traduce, continúa su marcha, continúa su evolución para el siglo XX, pasando al XXI, en el cual la innovación se coloca como referente de gran importancia. Por ende, yo podría decir, hoy día, podría decir que el innovador o la innovadora, fundamentalmente uno de los elementos sustanciales o una de las características elementales, fundamentales, estratégicas que debería contemplar, ¿cuál es? Tener una mirada innovadora. Pero continúa la evolución del emprendimiento y ven que no basta con la innovación, no basta con ser un tipo o una mujer innovadora o innovadora, sino que saben que yo me doy cuenta que los emprendimientos usualmente, dado la alta complejidad de mercado, la alta competitividad, la competitividad que hay en el mercado, implica que yo voy a tener grandes niveles de frustración, voy a tener caídas, voy a tener objetivos absolutamente insatisfechos. Y nace el concepto de la resiliencia y la innovación. O sea, el innovador o la innovadora ya no basta con que sea innovador, sino que hoy día también tiene que ser resiliente. ¿Y por qué? Porque evidentemente cuando tú vas a innovar, cuando tú vas a emprender, evidentemente te expones a tener muchos niveles de frustración, muchos niveles de complejidad, y tienes que tener la capacidad de levantarte nuevamente. Es decir, oye, me caí, pum, me levanto, sigo adelante. Pum, me levanto, cambio de giro. Pero el emprendimiento no lo dejo, mi mirada emprendedora no la dejo. Y llegamos a esta evolución que hay en el siglo XXI ya, en el cual, ¿qué es lo que ocurre? Que no tan solo tenemos que ser innovador, si sabes que se le agrega un apellido, sabes que tiene que ser una innovación creativa. Y aquí está el tema que abordamos al inicio de esta conversación, que ustedes lo plantearon, en el sentido de que, oye, tienes que ver el mercado y hacer cuestiones nuevas. Y para hacer estas cuestiones nuevas, y permítanme el concepto que estoy usando, de cuestiones nuevas, tienes que ser un hombre o mujer creativo. Es decir, hoy día no tan solo basta con detectar oportunidades en el mercado, no tan solo basta con interpretar adecuadamente esa carencia de necesidad que hay en el mercado, sino que hoy día tienes que agregarle, que tienes que tener la capacidad de crear un producto que, además de ser innovador, y cuando estamos hablando de innovaciones que genera una disrupción en el mercado, que genera algo nuevo en el mercado, sea algo atractivamente creativo. O sea, crear un producto. ¿Y eso qué implica? Cuando tienes la capacidad de
observar la necesidad de mercado, interpretar adecuadamente esta oportunidad, o sea, esta necesidad de transformarla en oportunidad, vincular la mirada innovadora, pero además tiene que ser creativa. ¿Y esto qué implica? Implica que vas a saber explotar adecuadamente las oportunidades que el mercado te está entregando. Pero en este tema hay que hacer un punto. Y aquí es donde tenemos que hablar con nuestra audiencia, con la gente que estamos participando. Es que cuando vamos a crear, cuando vamos a innovar, tenemos que ver de verdad que no tan solo vamos a innovar con un producto, no tan solo vamos a crear un producto, sino que a partir de un producto, incluso un producto que ya está hecho, un producto que ya está en el mercado, nosotros podemos innovar o crear, por ejemplo, en la forma de venta, el delivery fabuloso. El delivery creó pizzas nuevas, creó comida nueva, creó sándwich nuevo, creó bebidas nuevas. No, el delivery lo que hizo es que generó una innovación creativa en la forma de vender. Por ende, oye, ustedes que están conmigo, emprendedores, emprendedoras, es lo que nosotros deberíamos postular, o sea, no tan solo vean las oportunidades de mercado en el contexto de hacer productos nuevos, sino que vean las oportunidades de mercado en la forma, por ejemplo, de cómo comercializar creativamente, innovadoramente tu producto. Y en eso yo creo que la pandemia, o este escenario pandémico que hemos vivido, nos entregó un montón de elementos, nos entregó un montón de ejemplos. Entonces, ¿cuál es el tema? Que a través de esta narración, a través de este relato, ya de esta evolución que ha tenido el emprendimiento, nosotros podemos conversar con nuestros emprendedores, con las personas a las cuales queremos mentorear, queremos orientar, queremos darle significado, decirle que a lo mejor el tema y el desarrollo de su negocio no pasa necesariamente por el producto, no pasa necesariamente por lo que vende, sino que también, y aquí hay tiene que tener un pensamiento divergente, ampliar la mente, en el sentido de que, ¿sabes qué? A lo mejor el gran desarrollo de tu negocio está en que tienes que vender de una forma diferente. Tienes que ofrecer tu producto en una forma diferente. A lo mejor la gran innovación que existe en el emprendimiento que estás desarrollando es a lo mejor cambiar el grupo objetivo a quien le estás ofreciendo tu producto. Incluso, a lo mejor la gran innovación está cómo estás atendiendo a tus clientes actuales. Y estos temas sí que son trascendentales para un emprendedor o emprendedor. Generar un pensamiento divergente en lo que ellos pueden desarrollar. Ampliarles sus expectativas referenciales respecto a cómo puedo desarrollar o fortalecer mi negocio. Y ello implica que no tan solo le vamos a dar un insumo nuevo a nuestros emprendedores, a las personas con las cuales estamos trabajando, sino que le vamos a dar un razonamiento nuevo, una mirada nueva. Le vamos a entregar un raciocinio comercial nuevo. Y eso, a la hora de competir en un mercado, sí es muy importante, sí es muy relevante. Y sí puede ser muy significativo para un emprendedor o una emprendedora que necesita fortalecer, reformatear o generar un nivel de seducción con el negocio que está haciendo respecto a sus clientes. Claudio Orpinas, sí. Cuéntame, ¿qué opinas de esta evolución, de este tema que acabamos de plantear? Sí, no, me parece muy interesante. No hay que pensar en algo duro, sino que hacer las cosas de una forma
distinta, vender pan de Pascua en invierno, en verano, en invierno, sería, por ejemplo, una cosa distinta, si uno lo lograra hacer. ¿No? Porque Sí. si comemos algo tan cálido en el verano, en vez del invierno. O sea, son formas y momentos, digamos, de las cosas. Sí, Claudio, me parece, y ¿sabes qué? Yo creo que mira, a ver, por favor, quiero plantear esto, a ver si ustedes comparten. Yo creo que entregar insumos a nuestra audiencia, con quienes vamos a trabajar nosotros, entregarle un insumo en la medida que puedan generar un cambio de mentalidad, una divergencia en su pensamiento. Yo creo que es extraordinariamente relevante, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? Abro el panel. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen ustedes que nosotros podríamos tener la incidencia de verdad poder entregar esta mirada divergente en un emprendedor o en una emprendedora? ¿Creen que es factible que que un emprendedor o una emprendedora pueda observar desde otra vereda, desde la vereda de la divergencia, el desarrollo de su negocio y no tan solo focalizarlo en su producto? Alfonso, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que sí, en la medida en que uno haya tenido experiencia también en esa área. O sea, yo no sé si alguien que estuviera haciendo alguna confección de moda y con mi experiencia minera, no sé si pudiera ser tan divergente. Yo creo que sí, y podría hacerlo a lo mejor dentro de lo que, tirar una mirada dentro de la experiencia que uno pueda tener en el rubro en que está mentoreando. Ya. No sé, ese es mi limitante. Sí, Así- pero mira, cuéntame una cosa. ¿Tú crees que es factible o crees que es poco probable, también una mirada, en el sentido yo de instalar el tema en términos de que, mira, ¿sabes qué? Tu emprendimiento no lo mires tan solo desde la perspectiva del producto, de la venta del producto, que es donde pareciera que tú tienes concentrada tu mirada, y de hecho así ocurre usualmente con los emprendedores o emprendedoras, tienes concentrada tu mirada de desarrollo del negocio en el producto. ¿Por qué no abres un poquito tu mente y dime, y la pregunta sería, ¿tú crees que podrías hacer alguna innovación en la venta del producto? Es decir, ¿cómo vendes tu producto? Jaime, Dime. es que eso tiene que ver también con la propuesta de agregar valor al producto, que es Ya, diferenciarlo. ya, Yo creo que es una buena recomendación, sobre todo para un emprendedor que está haciendo algo que no es novedoso, que no es innovador, sugerirle que pueda agregar valor al producto, que es como te digo, un factor de diferenciación de los otros, que tiene que ver con lo que tú estás preguntando. sí, claro. Es, Sí, Pati, yo comparto contigo y en la misma línea de lo que tú señalas, el tema es que cuando un emprendedor o una emprendedora solamente tiene su núcleo de negocio o mirada de negocio en el producto, no observa esos espacios de diferenciación que puede generar, en términos de cómo vender, de cómo atender, de qué envase colocar, en fin, de cómo difundir o qué plantear, qué propuesta vital, qué propuesta puede hacer que sea diferente del producto que está vendiendo, etc. Y eso yo creo que es muy importante, es decir, abrir el espacio a ese emprendedor o emprendedora, abrir el espacio en su mente de que a lo mejor mirando en forma más abierta su negocio, le permite recoger insumos para poder desarrollar algo diferente, algo distinto. Y es un problema que los emprendedores tienen. Hoy día, por ejemplo, tú, Pati, que hay que hacer el tema de las redes, y lo que yo señalaba anteriormente, hoy día todo se centra, todo, o sea, tú con quien hablé, todo se centra en la red. Oye, exacto. le pregunta a cualquier, oye, ¿cómo estás difundiendo tu negocio, tu producto? A través de la red. Ya, a través de la red. Y yo la pregunta mía es, porque hay mucha gente que emprende, ¿cómo emprende? Hace su negocio
en el frontis de su casa. Y ahí arma su pastelería, su venta de sangre, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, dime una cosa, ¿y no será mejor a lo mejor, tal vez, hacer una publicidad convencional en tus entornos más inmediatos, que son los que de verdad pueden acceder a la venta tuya? Porque tú estás haciendo un negocio en el frontis de tu casa y no estás para venderle a todas las comunas de Santiago. O sea, en el frontis de tu casa tú estás haciendo un negocio y los clientes, los potenciales clientes son aquellos que están en los entornos de tu casa. Y no será en vez más potente, más motivador, más seductor, más personalizado, una publicidad, un marketing más doméstico y obviar las redes. Dale. O sea, yo creo que hay etapas en este sentido de cómo ir desarrollando, porque si alguien quiere hacer una paquetería o confección o pastel en su casa, a lo mejor obligadamente tiene que hacer esta primera intención en forma spot, digamos, a ver cómo le va, digamos. Seguramente también hacer que le llegue la suerte, digamos, de haber hecho una publicidad y le lleguen 1000 pedidos, a lo mejor dice, oye, no tengo capacidad. Así, Sí, muchas no gracias. tienes capacidad de respuesta. Entonces, yo creo que también es un poquito peligroso orientarlo. Yo creo que son luces que hay que ir dando, pero también hay que ir mirando hasta qué punto puede responder en su calidad, en su entrega y en el compromiso que tenga con sus clientes. Entonces, me parece bien, de todas maneras, esa mirada que tú le puedes dar, pero me parece que va a depender, no sé, en qué nicho estés y cómo ves a la persona que quiere emprender en este caso, cuáles son sus recursos. Sí, toda la razón. De hecho, claro, qué peor que morir morir, digamos, en el triunfo. Terrible, o sea, morir en pleno éxito, morir en el éxito, es terrible. Y por eso yo lo planteo en el sentido que el tema de la difusión de los productos, la difusión de negocios, tiene que ser absolutamente racional y lógico, debe ser coherente con la capacidad de respuesta que tengo y cuáles son los grupos objetivos a los cuales quiero acceder. ¿Ya? O sea, si geográficamente yo tengo una capacidad de respuesta o mi entorno es solamente cuatro manzanas a mi alrededor, porque ahí tengo yo el grupo objetivo de verdad que me va, o sea, no puedo hacer algo o no debería o sería poco sugerible hiciera una campaña masiva a nivel de las redes sociales, digamos, cuando a lo mejor es más significativo, tiene mayor impacto, poder difundir mi negocio a través simplemente de un pequeño flyer y lo reparto en el barrio. Y eso gasta poco y a lo mejor el nivel de respuesta frente a la difusión va a ser bastante importante, de acuerdo a ese esfuerzo que acabo de señalar. ¿Ya? Y por eso se plantea, ¿por qué? Porque hoy día, como la tecnologización está tan instalada, de la cual yo estoy también abierto, obviamente, pero creo que tiene que ser utilizada de acuerdo a los requerimientos y necesidades que vamos a tener en nuestro negocio. Y uno de los graves problemas que tiene cuando los emprendedores que postulan la difusión en las redes como la plataforma única de poder dar a conocer mi producto. Y no son considerados estos otros elementos. Jaime, pero claro, Dale. es cierto, o sea, claramente que el difundir a través de las redes sociales, yo diría que es como una segunda etapa, porque además no solamente tiene que ver con la capacidad instalada que tú tienes para tu producto, tiene que ver también con los recursos tecnológicos que necesito, más que tecnológico es con los recursos de conocimiento, porque poner un producto en las redes sociales no es tan fácil. Sí. O sea, tú podrías ponerlo en Facebook, así nomás, pero claramente que todas estas redes sociales manejan algoritmos que hacen que tu producto esté o no esté en las primeras líneas de lo que ven los clientes, y no en la línea 1533 que no llega a nadie, ¿me entendés? Sí. Y eso cuesta plata. Absolutamente. Y además que empieza a competir con negocios, para no hablar de empresas, siquiera con negocios que son muy potentes en relación a ti. Entonces no tienes ni una capacidad de competencia, no tienes elementos para competir. No. Claro, o sea, ahí se disemina, digamos,
y se genera una interacción ahí entre grandes empresas o potentes negocios con mínimo negocio en términos cuantitativos, cualitativos. Y ahí se produce una divergencia que tiene muy pocas posibilidades de ser observado. Bueno, continuamos. El trabajo, un trabajo que podríamos darle a los, en este trabajo que estamos desarrollando ahora, la redundancia con audiencia. ¿Por qué quieren emprender? ¿Cuáles son los sueños que tienen? Que son diferentes a tus proyectos. Entonces, le entregamos unos 10 minutos, le decimos, oye, piensen, ¿cómo se han proyectado con su emprendimiento? ¿Qué quieren lograr? Y cuando estamos hablando de proyectos, ¿y por qué se plantea sueño y proyecto? Porque después hacemos el enganche y hacemos la contraparte entre lo que son sueños con lo que son proyectos, que son racionales, con lo que es la fantasía positiva en mi mente, con lo que son los proyectos más bien aterrizados, más bien racionales, con lo que son los sueños que tienen que ver por las emociones, que pueden nacer de las emociones, con lo que son los proyectos que tienen que ver con los datos duros. Entonces ahí tenemos la posibilidad de generar ese, después, no sé si encuentro ese encuentro, pero por lo menos colocar una contrapartida entre lo que yo sueño con mi emprendimiento y yo lo que me proyecto con emprendimiento. Perdona, los sueños, eso, en planificación sueños, estratégica, son la visión. O sea, claro, ¿dónde me veo yo en un futuro? ¿A dónde me exacto, gustaría estar en un futuro? exacto, exactamente. Es decir, pero con una gran tonificación, esa visión, con una gran tonificación de emocionalidad, con una gran tonificación de fantasía, digamos. De ¿ya? sueño. Exacto, exacto. Y el tema del proyecto es la racionalidad. Entonces, ¿por qué es importante? No sé si es importante, no quiero darle esa categoría, sino que porque es como interesante plantear esto y de hecho resulta, es que ahí hace que el emprendedor o emprendedora se enfrente a esas dos dinámicas. Y que debería, o no sé si debería, pero por lo menos es súper relevante que considere siempre, ¿estoy soñando o estoy proyectando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué? Porque volvemos al inicio de esta conversación cuando decíamos que los emprendedores y emprendedoras, uno de los problemas que se postulan es el enamoramiento de sus proyectos, el enamoramiento de sus negocios. Y eso invisibiliza las debilidades o la escasez de recursos que pudiera yo tener como emprendedor. Entonces, cuando hago esta contrapartida, me permite a mí, en términos de una acción de dinámica, de trabajo individual o grupal, me permite a mí acentuar un poco más esta diferencia, que es súper relevante e importante. Por eso lo coloco aquí como sugerencia en un trabajo práctico que podrían desarrollar. Y que se puede hacer, aunque sea virtual o presencial, igual sale bastante bien, digamos. Genera un diálogo y un debate interesante. Continuamos. Perdón, logré explicarme, digamos, respecto a la diferencia que se traduce o se pretende hacer entre sueños y proyectos. Sí. ¿Sí? O sea, como la idea, ¿ya? Continuamos. Ya, ahora. La creatividad e innovación, que habíamos conversado anteriormente, yo le dije más adelante, la vamos a profundizar. Creatividad comercial. ¿Ya? Porque una de las características que tiene la creatividad, ya que hay que hacer un punto, es que la creatividad se postula en áreas. Antiguamente se pensaba que la creatividad era transversal, o sea, el tipo que era creativo en el ámbito de, no sé, de la biología, también era creativo en el arte de la cultura, o sea, en el ámbito de la cultura, y también era creativo en el ámbito del deporte, etcétera, etcétera. Hoy día se ha llegado a consenso, en realidad, que la creatividad se da en ámbitos. Es decir, yo soy creativo en determinados ámbitos que tienen que ver muchas veces
con el conocimiento, la expertise, la vinculación que yo pueda tener con un entorno determinado que favorece o no favorece el desarrollo creativo, ¿ya? Pero desde esta perspectiva se habla mucho de la creatividad comercial, o sea, el tipo de la mujer que es creativo o creativa en el ámbito del comercio, en el ámbito del negocio, en el ámbito del emprendimiento, en el ámbito de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en un contexto de definición, cosa que no soy partícipe, es decir, nunca uso definiciones, pero aquí la planteo para generar un mayor entendimiento, es que creo que ¿qué sería la creatividad comercial? Es la capacidad para generar negocios que satisfajan necesidades en forma original y novedosa. Chao. Eso es. Eso se define así. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo. ¿Ya? Pero definitivamente en el campo del ámbito comercial, en el campo del comercio, el producto, la competencia, el mercado, etcétera, etcétera, si tenemos que ser creativos en la generación de negocios. O sea, generar negocio es ser creativo, es tener capacidad de crear. Y ahora, si a esa capacidad de crear le agregamos que el negocio nuestro, ya mirado desde el punto de vista global, o sea, involucrado producto, venta, atención al cliente, difusión del producto, posicionamiento del negocio, etcétera, etcétera, es que satisfajan necesidades. Pero no tan solo que satisfajan la necesidad, sino que además que esa satisfacción de la necesidad sea original, sea novedosa, sea innovadora y creativa. Pero no tan solo significa la creación de un producto nuevo que satisfaga una necesidad que detectamos, sino que también puedo generar un producto o un servicio, hemos hablado solamente de producto, también coloquémosle servicio, o un servicio que va a aportar positivamente o creativamente a una necesidad que ya está satisfecha. Es decir, ahí hay otra mirada. No tan solo tenemos el emprendedor o emprendedora, deberíamos nosotros plantear, no tan solo busquen oportunidad en cosas que no existen, en necesidades que están insatisfechas, sino que también busquen oportunidades en mejoramiento de productos o en mejoramiento de servicios, que también es una vitalidad creativa súper importante y trascendente que usualmente no se considera. Por ende, yo puedo empezar a observar oportunidades de mercado. ¿En qué contexto? En un contexto de ver qué necesidad no está totalmente satisfecha. Y a lo mejor ahí está la mirada creativa, comercial y de gran desarrollo de negocios que podría yo orientarme, que podría yo utilizar, que podría yo transformar en oportunidad. Ese sería el nicho específico, focalizado hacia donde yo tendría que apuntar a lo mejor con mi negocio. Entonces, tal vez, vamos, Alfonso, una consulta. Sí, Dale, bajo ese punto de vista de servicio, a veces podría también el mentor que está tratando de apoyar a este emprendedor, decirle que va a ser un negocio de corto plazo, va a ser un negocio spot que a lo mejor, porque después ya vendrían otras competencias, o sea, a lo mejor puede ser un asunto muy puntual, pero también hay que decirle que es de corto plazo. Sí, mira, a ver, ese tema es como los atributos diferenciadores hoy en día en el mercado, que te duran 2 meses, 3 meses antes que te los copien. Por lo tanto, hoy día el tema de los atributos diferenciadores, hoy día, tal cual tú lo señalas, te implica que tienes la capacidad de instalar tu producto por un corto plazo en un segmento determinado, ¿ok? Pero acuérdate que hay otro elemento que también es trascendental, que es buscar la fidelización de aquellos clientes que lograste seducir. Por ende, la fidelización de aquellos clientes que lograste seducir, no necesariamente el concepto de fidelización está solamente ligado al producto,
sino que en el concepto de fidelización también puedes agregar, por ejemplo, la prontitud con la cual tú respondes a una exigencia, a una compra determinada, ¿no es cierto? A lo mejor la categorización que tu cliente le puede dar a tu marca, que también es fidelización, y por último, la buena relación que tienes tú como marca o empresa con ese cliente. Entonces, yo comparto con lo que dices tú, que lo más probable es que te la van a copiar, pero eso, digamos, ocurre con cualquier oferta, con cualquier propuesta innovadora, con cualquier nuevo servicio, con cualquier nuevo, siempre, sino que ahí te sirve para generar la seducción. Eso, no sé si compartes con lo que te señalo. De acuerdo, muchas gracias, Jaime. Sí, sí. Ya. El asunto está en que a veces como mentor, digamos, es orientarlo a que pueden ocurrir esas posibilidades de copia, Sí, y sí. justamente a lo mejor lo que dices tú es reforzarlo en que la diferenciación tiene que producirse esa fidelización. O sea, que Exacto. de la única manera, digamos, de seguir adelante con su emprendimiento. Me Sí, parece sí, que sí, toda la razón, Sí. exactamente. Yo- Exactamente. Gracias. Yo quisiera agregar ahí un cosito. Por favor, dale. Yo pienso que un emprendedor no para su tarea, digámoslo, nunca. O sea, si yo logro subirme en un determinado mercado a determinado nivel y no sigo explorando las mejoras, las innovaciones, lo que se necesita o el cómo se pueden hacer, evidentemente que estoy a la larga propiciando que me compitan y que me pisen los talones. Sí, sí. Entonces, si ya logro en algún momento despegarme y estar un poco en la vanguardia de cierto tema, en realidad ahí hay que ser surfista. Sí. O sea, hay que pararse en la ola y buscar todo aquello que te pueda mantener en esa parte del mercado. Y eso no es más que analizar e innovar desde esa nueva plataforma en que está. Exacto. ¿Cierto? Sí. O Sí. subir las Dale, barreras de Pati. entrada. No, estaba pensando en las barreras de entrada. Cuando las Sí. barreras de entrada a un negocio son altas, son bajas. O sea, si tú de alguna manera, por la gran diferenciación que hiciste, creaste una barrera alta de entrada a ese mercado, está bien. Vas a tener Sí. menos competencia. Eso. Sí, sí, hay un elemento que hay que considerar, hoy día sobre todo, es el tema de nuestro grupo objetivo. ¿Hacia dónde están apuntando? ¿Cuáles son los potenciales clientes que tiene un emprendedor? De acuerdo en el ámbito en el cual se está moviendo. Pero hay una cuestión trascendente, o más bien trascendente y transversal. ¿Cuál es? Que hoy día, los clientes, todos nosotros, somos altamente informados, somos altamente cuestionadores, somos altamente poco fidelizados, somos altamente tecnologizados y somos altamente volubles. ¿Y eso qué implica? ¿Qué implica? Que fundamentalmente el foco de negocio hoy día, el foco de seducción de negocio, apunta esencialmente a nuestros potenciales clientes. Es más económico fidelizar a un cliente que lograr clientes nuevos. Por ende, en la medida que y este es un tema que siempre yo creo que hay que recordarle a los emprendimientos, en la medida que tú vayas conociendo a cabalidad profundamente, estés absolutamente empatizado cómo funciona tu cliente, dónde está tu cliente, qué es lo que hace tu cliente, cuál es el estilo de vida de tu cliente, etcétera, 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 te será mucho más fácil venderle el producto que en este momento te está comprando. Por lo que, después lo vamos a ver en el Canvas, que es el modelo de negocio, por lo que hoy día tiene un efecto súper trascendente el nivel de vinculación que tengo con mi cliente y cómo me comunico con mi cliente, cómo hablo con mi cliente, cómo interactúo con mi cliente. Y está cada vez más lejano la antigua segmentación que había por el lugar donde vives, por tu grupo etario, etcétera, etcétera. Y hoy día está fuertemente la segmentación vinculada a tu estilo de vida. ¿Cómo funcionas?
qué es lo que haces, dónde estás, cuál es tu rutina de vida. Y ahí me permite a mí, en la medida que yo conozco tu rutina de vida, me permite buscar los vértices por donde yo puedo entrar a un mayor conocimiento de tu persona. Y si te conozco más profundamente a tu persona, me es mucho más fácil seducir. Esa es la lógica que debería implementar un emprendedor, y sobre todo emprendedores que tienen pocos recursos para ventilar en publicidad, en marketing, etcétera, etcétera. O sea, contacto con el cliente. Y en definitiva, ¿cómo nosotros logramos toda esta creatividad comercial? A través de lo que está postulado acá, que es lo que hemos ido reiterando en toda esta conversación, que al final llegamos a él. Eso tan simple. Jaime, Dime. de lo que tú señalas, de esta forma como hay que mirar al cliente, a lo mejor lo que tú dices es que hay que acompañar al cliente en sus proyectos también, entonces. De todas maneras. O sea, para poder tener, o sea, acompañarlos, tener cercanía con el cliente. No. O sea, esa cercanía como más, no sé si llamar íntima, pero saber qué realmente requiere para poder mantenerlo a lo mejor fiel, digamos, Sí. a los servicios o productos que tú puedas dar. O sea, eso es lo que quieres decir, una cercanía más orientada a lo que él está desarrollando en su propio negocio, el producto que Sí. tú le estás dando hacia dónde va, digamos. Sí, ¿sabes qué? Con él, digamos. Tal vez, disculpa que te interrumpa, Alfonso, discúlpate que se me vaya. ¿Sabes tú que el concepto que debería instalarse es el cliente amigo? O sea, si tú logras instalar el concepto de cliente amigo, o sea, ese amigo está ahí contigo. O sea, es cliente, va a ser fiel, no se te va a ir. ¿Ya? Y ese tema lo logras como buen servicio, buen producto, Conociéndolo. comunicación constante, etcétera. Es más, mira, y es tan cierto lo que se plantea acá en referente al cliente y la fidelización, es que hoy día las marcas, las grandes marcas buscan humanizar sus marcas, es decir, la marca amiga, la marca protectora del medio ambiente, o sea, tratan de involucrar en sus marcas, las marcas tratan de involucrar en ellas conceptos que son humanos, ya, preocupaciones humanas, la marca buen vecino, ya, es decir, ¿por qué? Porque esa humanización de la relación cliente-marca o cliente-negocio implica necesariamente, no sé si necesariamente, pero te entrega muchos elementos, muchas posibilidades de generar una amistad con tu cliente. Y si eso lo hacen las grandes marcas, también deberían hacerlo dentro de su contexto los emprendedores. Esa es más o menos la... Ya. Oye, para mí por lo menos pasó rápido a las 2 horas. Llegamos hasta acá. No sé si hay alguna consulta, algo que ustedes quieran hacer, algún comentario. Mañana vamos a seguir con la segunda pata. Y bueno, mañana seguimos y concluimos. Así que bien, pues yo creo que hablamos harto, debatimos harto, hubo hartos comentarios, por lo menos yo me nutrí de lo que ustedes plantearon. Espero haber aportado algo también para fortalecer aún más todos los conocimientos que ustedes poseen y orientarnos adecuadamente a cómo deberíamos tomar una audiencia y postularnos como capacitadores, como relatores o relatoras. Pati, viste, incluyo también género, relatores. Relatora. A nuestra audiencia. No sé si hay algún comentario final que quieran hacer. Yo aquí dispuesto. No, como siempre hemos aprendido contigo. Se agradece, Jaime. Sí, Jaime, muchas gracias también. Muy agradecido de los tips. Ya, pues, impecable. Interesante, okay. Muy interesante. Mañana vamos a estar ahí nuevamente. No sé si la Marcela anda por ahí o no. O concluimos, yo concluyo, Marcela. Yo creo que no está por aquí.
No. No está la Marcelita. Ya, pues, ni un problema. Perfecto. Entonces mañana nos vemos a las 9. ¿Ya? Bueno, ok. Nos vemos a las Saludos. 9. Ya nos Que vemos. estén Chao, súper bien, chao. ¿ah? Gracias, Jaime. Chao a Muchas todos. gracias. Chao, chao, nos Excelente la vemos. clase. Gracias. Adiós. Buen día a todos. Gracias. Chao, chao. Bien, bien. Chao. Paula. Adiós, adiós.